Ha llegado el tiempo de edificar nuestra alma. Ha llegado el tiempo de la predicación. Por lo demás, hermanos, orad por nosotros, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada. Quédate para ser edificado, aquí, a través de tu estación, Radio Mensaje de Sion, en línea. Quiero compartir esta tarde, siempre en relación a lo que hemos venido hablando en las últimas semanas, de acuerdo a lo que dice Juan capítulo 18 y verso 37, yo para esto he nacido y para esto he venido a este mundo. Amén. Hemos dicho que todo cumple un propósito. Cristo también cumplió el propósito del Padre, hermanos. Y entonces estamos hablando acerca de los aspectos del propósito de Cristo al venir a esta tierra. Y hablamos acerca de recuperar la imagen perdida, la imagen que el hombre había perdido, la imagen de Dios, a causa de la rebelión, a causa del pecado. Pero quizá para mí, hermanos, quizá una parte medular en relación al propósito de Cristo tiene que ver con el hacer la voluntad del Padre. Y de eso quiero hablar esta tarde. Amén. Entonces, eso lo podemos encerrar en una palabra. Se llama obediencia. ¿No les parece? Y de acuerdo a Filipenses capítulo 2 y verso 5 en adelante, el apóstol Pablo dice: haya pues también en vosotros el sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, haciéndose hombre. Amén. Haciéndose hombre. Y estando en la condición de hombre, se hizo obediente. Amén. Entonces, mis amados, Él se humilló y Él se hizo obediente. Y solo a través de eso, el Padre pudo exaltarlo. Entonces, ahí tenemos el despojamiento de Cristo. Tenemos la humillación. Tenemos la obediencia y la exaltación de Cristo. Hablemos entonces un poco acerca de eso. Jesucristo, hermano, en todo momento tenía claridad del propósito por el cual había venido a este mundo. Y se mantuvo en obediencia al Padre para ese propósito. Vean lo que dice Juan capítulo 6, versículos 38 al 40. Juan capítulo 6, versículos 38 al 40 dice: porque he descendido del cielo, y está hablando Jesús, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino, ¿qué? La voluntad del que me envió. Amén. Sino para hacer la voluntad del que me envió. Entonces, tenía claridad. ¿Cuál era la razón? No tenía sentido, mis amados, no tenía sentido despojarse y venir a esta tierra si no hacía la voluntad del Padre. Así que aquí está diciendo, repito, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Verso 39. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió. ¿Cuál es? Que de todo lo que me diere no pierda yo nada. Qué responsabilidad, ¿verdad? Recuerden, ¿quién es Cristo? De acuerdo a la creación, el apóstol Pablo lo pone como, y no digo porque él sea un ser creado, él es Dios. Pero él tomó esa representación que Adán perdió.
Entonces Pablo dice en 1 Corintios que habla del primer Adán y habla de Cristo como el segundo Adán. Amén. Así que el primer Adán por casualidad perdió lo que se le había entregado. Totalmente. ¿Se acuerdan en la tentación de Jesús cómo le dijo Satanás? Todo esto te daré porque a mí me ha sido entregado. ¿Se lo entregó el Señor a Satanás? No, se lo entregó al primer Adán. El segundo Adán traía una responsabilidad no menor. Entonces vean, la responsabilidad la asume y dice que de todo lo que me diere, esa es la voluntad del Padre. Y venía a cumplir esa voluntad. Que de todo lo que me diere, no pierda yo nada. Y oigan, su enfoque está en el ser humano, sino que lo resucite en el día postrero. Y luego en el verso 40 también dice, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, esa es la voluntad del Padre, tenga vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero. La obediencia al Padre, hermanos. El primer Adán no pudo obedecer a la perfección y cuando fue tentado, cayó en rebelión. Pero el segundo Adán, la Biblia dice que fue tentado en todo, pero sin pecado. La obediencia al Padre. Mis amados, saben, en las decisiones, en las opiniones, en las acciones del diario vivir, Jesucristo sometía su iniciativa personal. Él sometía sus pensamientos, sometía sus emociones, sometía su voluntad a la voluntad del Padre. Amén. Vean en el versículo 30 del capítulo 5 de Juan. Capítulo 5 y versículo 30 dice, no puedo yo hacer nada por mí mismo. ¿Saben que hay una versión que dice, no puedo hacer nada por iniciativa propia? No puedo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Amén. Entonces, él sometía sus pensamientos, sus emociones, su voluntad, sus acciones, todo lo sometía al Padre, hermano. ¡Qué comunión más preciosa! ¡Qué tremendo, hermano! Ahora, por supuesto, hacer la voluntad del Padre significa negarse a sí mismo. ¿No les parece? Significa renunciar, y él ya sabía lo que era renunciar, ¿verdad? Porque él se despojó. Había renunciado a todo, hermano. Ahora yo le pregunto, ¿a qué estaremos nosotros dispuestos a renunciar? Si nos cuesta a veces, ¿verdad, hermanos? Despojarnos de alguna cosa, ¿verdad? Nos cuesta. Pero saben, para mí esta es la medida del varón perfecto. Esta es la medida de la plenitud de Cristo. Para mí esta es. Porque Él dice, el hacer tu voluntad, oh Dios, me ha agradado. Esa es la medida del varón perfecto, hermano. Ahora, ojo, porque nosotros somos llamados también a ser perfectos. ¿O no dice la Escritura? Sed pues también vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Mis amados, mire, yo les digo una cosa. Por supuesto, cuando uno lo ve, es como cuando las personas dicen, no, es que mire, yo no puedo recibir al Señor porque no voy a cumplir. Nadie está en la capacidad de cumplir, ¿saben? Esto es por gracia, hermano.
Pero la gracia se nos da cuando nosotros decidimos rendirnos a Él. Entonces se nos da la gracia, entonces se nos da la capacidad para obedecer. No me diga que nosotros, no, yo porque mire, tengo tanta fuerza de voluntad. No, hermano. Yo creo que una de las personas que tenía una gran fuerza de voluntad era Pedro, ¿no les parece? Pedro tenía una gran fuerza. Señor, yo estoy dispuesto aún, no solo, yo estoy dispuesto aún a dar mi vida por ti. Tenía una gran fuerza de voluntad, hermano. Y oiga, no estaba bromeando, él se conocía. Pero esto no depende de nosotros, no, hermano, no depende de las capacidades humanas. De hecho, la Escritura dice, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni se alabe el rico en sus riquezas, ni se alabe el valiente en su valentía. Mas alábese en esto el que debe de ser alabado, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová de los ejércitos. Mis amados, perdone, pero no tenemos la capacidad. ¿Por qué cree que el Señor dijo, me voy pero no os dejaré huérfanos? Yo les enviaré un consolador. Y también junto con eso les dice, quedaos en Jerusalén, no se vayan de Jerusalén, pero recibiréis poder. Porque es la única forma, no vamos a poder, el ser humano no está en la capacidad. Hermano, si el primer Adán, que no tenía corrupción, no pudo obedecer, ¿cómo cree usted que nosotros podríamos hacerlo? No, ahora, ya lo vamos a ver más adelante, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Pero ya lo vamos a ver más adelante. Pero oiga, hermano, hacer la voluntad del Padre requería negarse a sí mismo. Vean, vamos a ver Mateo capítulo 26, versículo 39. Porque sí, hermano, hacer la voluntad requería negarse a sí mismo y de nosotros también. ¿O no dice la Escritura que si alguno quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo cada día, tome su cruz y sígame? Entonces, con el Señor fue lo mismo. Vean lo que dice el versículo 39. Dice, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. El hacer la voluntad del Padre era su prioridad. Y vean el versículo 42. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Dispuesto a obedecer, hermano. Y él está orando así. Ahora, ¿recuerdan ustedes que él enseñó la oración del Padre Nuestro? ¿Y recuerdan lo que dice una parte de lo que dice el Padre Nuestro? Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. O sea, Jesucristo hacía viva la palabra, hermano. Porque Él no vino a abrogar la ley y los profetas, Él vino a cumplir la palabra. Amén, hermanos. ¿Estamos hasta aquí? ¿Me van siguiendo? Estoy hablando en el contexto de yo para esto he nacido y para esto he venido. Es el propósito. Mire, cuando uno conoce al Señor y ha recibido el amor de Dios, porque la Biblia dice que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. ¿Sí? Eso lo dice Romanos 5:5. Entonces el amor de Dios ha sido derramado, lo hemos recibido. Y el amor de Dios es totalmente diferente al amor humano. Entonces,
Cuando nosotros llegamos a amar al Señor, podemos ir aprendiendo, porque esto se va aprendiendo. La obediencia es aprendida. ¿Cómo se aprende la obediencia? La Biblia dice, hablando de Cristo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. La obediencia es aprendida, hermano. Nosotros estamos en ese proceso de aprendizaje. Y por supuesto nos cuesta renunciar. Pero, vean, Él puso por obra lo que había enseñado. Así que, hermanos, para Él el Padre nuestro era vida. Hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Ahora, esta medida, hermano, solo se logra con oración. Mire, no lo vamos a lograr de otra forma, hermano. Es en oración. Ahora yo les pregunto, ¿por casualidad Cristo oraba? ¿Sí? Dice que se levantaba y levantándose de madrugada, se iba a los lugares solos para orar al Padre. Mire, hermano, aquí insisto nuevamente, la oración es tan vital para nosotros, hermano, que sin la oración va a ser difícil. Prueba de ello los discípulos, ¿verdad? Mi alma está angustiada hasta la muerte. Quédense aquí y oren conmigo. Pero él se va adelante, hace esta oración, regresa, y cuando regresa están dormidos. Y le dice, ¿no habéis podido velar conmigo ni siquiera una hora? Y todavía les aclara, velad y orad, porque la carne, a la verdad, la carne es débil, pero el espíritu está dispuesto. Entonces, es en la oración en que vamos a ser fortalecidos. Necesitamos orar, hermanos. Ok. Luego, otro aspecto del hacer su voluntad. Cristo estaba enfocado en ocuparse en los negocios del Padre, ¿sí o no? Amén. Ese era su enfoque principal. En los negocios de mi Padre me es necesario estar. Ahora, como él sabía que esa era la voluntad del Padre, lo hacía. Todo el tiempo, todo su tiempo estaba dedicado a hacer la labor del Padre. Por supuesto, había tiempo de descanso, había tiempo donde tenía que reposar, por supuesto que sí. Pero vean lo que dice Juan capítulo 4 y verso 32 al 34. Juan capítulo 4 versículos 32 al 34. Dice así. Él les dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros, ¿le habrá traído alguien de comer? Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Ojo, hermanos. Para Jesucristo, el ocuparse, el hacer la obra del Padre se había convertido en una necesidad tan elemental del día a día como el alimento. Por eso está diciendo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió. Ahora yo les pregunto una cosa. A ver, como empleados nosotros, me incluyo yo, como empleado del reino de los cielos, como empleados, ¿qué tan eficaz es nuestro trabajo? Usted en su trabajo, ¿qué tan eficaz es? ¿Qué tan eficiente es usted en su trabajo? ¿Qué tan eficiente soy yo? ¿Saben por qué? Porque si lo comparamos y decimos, ¿qué tan eficaz fue el trabajo del Señor Jesucristo? ¿Qué tan eficiente era Él en su trabajo? De eso estamos hablando, ¿cierto? Mire, ¿cuánto tiempo le llevó a hacer el trabajo que el Padre le había enviado? ¿Cuánto tiempo?
digamos que toda su vida, sí, pero el trabajo público, el ministerio público, ¿cuánto tiempo le llevó? 3 años y medio. Amén. Ahora les pregunto, ¿qué tanto afectó el trabajo de Cristo en Jerusalén? ¿Se acuerdan que cuando iniciamos a hablar yo les dije, todo ser humano tiene un propósito eterno, espiritual, y tiene un propósito natural, ¿cierto? Les decía yo el domingo pasado también que todo el propósito de Cristo tiene el aspecto vertical, que es la relación del Padre, y el aspecto horizontal, que es la relación con su iglesia. Muy bien. ¿Qué tanto afectó él a la nación de Israel? Digámoslo, vayamos por parte. ¿Qué tanto afectó a su familia? ¿Saben? Hay un principio bíblico que es que nadie es profeta en su propia casa, ¿verdad? Y la Biblia dice que sus hermanos no creían. Ustedes leen el capítulo 7 de Juan y dice que sus hermanos no creían. No creían en él. Ahora, ¿pero qué pasó? ¿Qué tanto afectó a su familia? Santiago era hermano de él, ¿sí? Judas, el que escribe la carta, era hermano de él. ¿Qué tanto afectó a la familia? Pregunto, ¿qué tanto afectó a la nación de Israel? Porque dice la Escritura, a lo suyo vino, pero los suyos no le recibieron, Israel. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahí estamos incluidos nosotros, los gentiles, hermano. Entonces, por eso les decía, ¿qué tanto afectó al mundo? Ahora, ¿qué tanto afectó la historia? Antes de él y después de él. Antes de Cristo y después de Cristo. Vea, un trabajo de 3 años y medio, un trabajo público de 3 años y medio. Y no lo afectó como carpintero. Mis amados, el hacer su voluntad, el hacer tu voluntad, dice, me ha agradado. Nunca perdió de vista el enfoque de la razón por la cual había nacido y había venido a este mundo. Amén. Tremendo. Ahora, ¿qué tanto afectó? Vea, ¿qué tanto afectó el infierno? Dice la Escritura que cuando él murió, fue y descendió a las partes más bajas de la tierra y predicó a los espíritus encarcelados. Aquellos que en el tiempo de Noé, vea hermano, qué tanto afectó al infierno, que cuando se presenta a Juan le dice, he aquí que yo soy el que estuve muerto y vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves del abismo. ¿Qué tanto afectó al infierno? ¿Por qué lo afectó tanto? Si lo reducimos a una palabra, ¿cuál sería? En una palabra, ¿cuál sería? Obediencia. Es la obediencia al Padre. Amén. Ahora le pregunto, ahí afectó, vea, afectó a su familia, afectó a la nación de Israel, afectó al mundo, afectó la historia, afectó el infierno. Ahora le pregunto, ¿qué tanto afectó al cielo? Porque el libro de Filipenses en el capítulo 2 y el versículo 8 dice, por lo cual Dios lo exaltó hasta lo sumo.
y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesucristo se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. ¿Qué les parece? Repito, una sola palabra: obediencia. ¿Por qué? Porque estuvo dispuesto a hacer la voluntad de Dios, la voluntad del Padre. Amén. Tremendo. ¿Cuáles son los resultados de la obediencia? De la obediencia de Cristo. ¿Cuáles son los resultados de la obediencia de Cristo? De acuerdo a 1 de Juan, capítulo 3 y versículo 8. La segunda parte de este versículo dice, bueno, todo el versículo dice así: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Pero vean esta parte: para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Esos son los beneficios de la obediencia de Cristo. Él pudo deshacer las obras del diablo porque había obedecido, porque obedeció al Padre en todo, hermano. Ahora vea, ¿cuál fue la principal arma que utilizó Satanás hacia el primer Adán? Cuando en la tentación, hablando de Eva y luego con Adán, ¿cuál fue la principal arma? La mentira. Pero antes de la mentira está la duda, ¿no le parece? Porque él dijo: con que Dios os ha dicho. ¿No les parece? Con que Dios os ha dicho. No moriréis, hermano. Y la mujer se quedó dudando. La hizo dudar. No moriréis. ¿Sabe Dios que el día que comiereis seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal? El segundo Adán fue tentado en eso, hermano, con respecto a la duda. Y le dice Satanás: si eres hijo de Dios. ¿No le parece que estaba queriéndolo hacer dudar? Si eres hijo de Dios. La duda. ¿Sabe? Esta es la primera obra del Satanás. Con que Dios os ha dicho. Pero saben, hermanos, Jesucristo venció y deshizo ese problema que estaba. Entonces en Juan capítulo 4, versículo 1 dice así, capítulo 14 y verso 1 dice: no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. Amén. Vino y deshizo las obras de Satanás, comenzando con la duda. ¿Cómo rebatió, cómo destruyó ese espíritu de duda que quiso utilizar Satanás hacia él? Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. ¿Cómo lo rebatió? Con la palabra. Escrito está: no solo de pan vivirá el hombre. Hermano, siempre voy a insistir: 1, la oración; 2, la palabra. Necesitamos alimentarnos diariamente con la palabra, hermano. No vamos a poder crecer en fe si no estudiamos, si no leemos y estudiamos su palabra diariamente. Muy bien. Él vino para deshacer las obras del diablo, ¿sí? Otra de las obras, volvamos a la tentación allá en el huerto. ¿Cuál decía, pastor? La mentira. Ahora, ¿saben una cosa, hermano? Esto es
precisamente el fundamento de Satanás, porque él es el padre de la mentira. Así lo dice Juan en el capítulo 8, versículo 44. Dice que cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Ay, mis hermanos, llegó ante Eva y le dijo una mentira y la embelezó, la envolvió en esa mentira. Pero, ¿qué sucede con el segundo Adán, con Jesucristo? Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Qué es lo opuesto a la mentira? La verdad. Por eso, cuando volvemos a nuestro versículo como punto de partida de Juan 18:37, yo para esto he nacido y para esto he venido a este mundo para dar testimonio a la verdad. Está hablando la verdad personificada, es la verdad personificada. Y aquí quiero decir algo, mis amados, pidámosle al Señor que nos ayude a refrenar nuestra lengua. Pidámosle al Señor que nos ayude, porque la naturaleza humana ha sido afectada por la naturaleza de Satanás. Y entonces en la naturaleza humana está el mentir con facilidad. Pero la Biblia dice, volviendo a lo que leí en Juan 8:44, Él es padre de mentira. Así que cuando alguien miente, se está alineando con el Padre. Y eso fue lo que pasó con los discípulos. En la primera parte, ahora sí leo la primera parte, la primera parte de ese versículo 44 dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo. ¿Dios tiene hijos? Sí tiene. Amén. ¿Y el diablo tiene hijos? Hermano, ¿cómo conocemos a los hijos de Dios? Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Así dijo el Señor, ¿verdad? Y también todo aquel que es nacido de Dios practica la verdad. Esa es una de las áreas que tenemos que vencer. A diario tenemos que decirle al Señor, Señor, te entrego mi lengua. Hay que poner en el altar nuestra lengua, hermano. Porque nos va a meter en serios problemas. Y es en la medida que vamos aprendiendo, caminando con el Señor y vamos aprendiendo en que la verdad se va constituyendo y caminamos en la verdad. No necesitamos mentirle a nadie. Amén. No necesitamos mentir. Ahora, entonces, Él vino para deshacer las obras de Satanás. La duda, la mentira. Vean lo que dice siempre en Juan capítulo 8, el versículo 32. Dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Tenemos que ser libres de la mentira. Amén. Y de todas las obras de Satanás. Amén. La mentira. Ahora, pero eso produjo la rebelión. Entonces tenemos la duda, la mentira, ahora la rebelión. ¿Sí? Cuando Adán y Eva pecaron, hermanos, estaban en rebelión. Y estando en rebelión, dice que tuvieron miedo y tuvieron vergüenza y fueron y se escondieron. ¿Cómo se escondieron? Hicieron delantales de higuera. Mis amados, este es un problema bien serio. Viene junto con el problema de el miedo, el temor. Pero hablemos de la rebelión.
Mis amados, no había un ser humano libre de rebelión. Hasta Jesucristo, no había nadie libre de rebelión. Hasta que viene el segundo Adán, completamente libre de rebelión y dice, he aquí que el hacer tu voluntad, oh Dios, me ha agradado. Y viene a hacer la voluntad del Padre. No hay ninguna rebelión en él. Amén. Ahora bien, dos cosas creo que hacen efectiva la liberación de la rebelión. Bueno, a ver, número uno, la obra de Cristo mismo, porque no había nadie que nos podría hacer libres, pero la obra de Cristo mismo. ¿Por qué? Porque la Biblia dice en el libro de Isaías, en el capítulo 53 y el versículo 5, dice así, mas él herido fue por nuestras rebeliones. Hermano, no hay mérito en nadie, solamente en él, porque él es el único que fue molido por nuestras rebeliones. Y oiga, el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Entonces uno, la obra que Cristo hizo. Él llevó sobre sí mismo la culpa de nuestro pecado, la rebelión, el castigo de nuestra paz, el castigo de la rebelión fue cargada sobre él. Y en segundo lugar, la promesa del Señor en Isaías capítulo 44, versículo 22 dice así, yo deshice como una nube tus rebeliones y como niebla tus pecados. Vuélvete a mí, porque yo te redimí. Esa es una promesa para nosotros, hermano. Él es el único que puede deshacer nuestras rebeliones. Y les decía, lo otro es el temor, porque tuvieron miedo. Y es típico de la persona que peca. Yo veo que eso es típico en los seres humanos cuando hay pecado. ¿Por qué? Porque hay una culpabilidad. La persona se siente culpable, entonces se va alejando del Señor. Debería ser todo lo contrario, pero las personas se van alejando de la comunión con los santos, se van alejando del rebaño, se van alejando de la iglesia. Hay como un distanciamiento, y eso fue lo que pasó con Adán y Eva también. Es típico. Pero hermanos, dice Primera de Juan capítulo 4 versículo 18. Primera de Juan capítulo 4 versículo 18. Dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Pero, hermano, ¿qué es lo que echa fuera el temor? Es el perfecto amor. ¿Cuál es ese perfecto amor? El amor de Dios. Amén. El amor de Dios. Él vino para deshacer las obras del diablo. Amén. ¿Se imagina usted? Volvamos una vez más a las consecuencias del pecado, de la rebelión en Adán y Eva. ¿Se imagina usted qué pudo haber pasado en el matrimonio cuando el Señor, ¿quién te dijo que estabas desnudo? Comiste del árbol del fruto del bien y del mal que yo te dije que no comieras. ¿Quién fue el primero que habló? Adán. ¿Y qué dijo? La mujer que me diste. Ay, hermano, ¿y usted cree que la mujer se quedó así quietecita? Se quedó calladita y dijo, sí, tiene toda la razón, mi Señor, tiene toda. Hermano. Entró la discordia. Y a partir de allí, cosa que no existía.
Y a partir de allí, hermanos, los matrimonios no estamos exentos de eso, ¿saben? ¿Por qué? Porque la tendencia es que es la mujer que me diste. Y la mujer siempre también va a tener una evasiva. Así que la mujer dice, la serpiente, ¿verdad? Pero el punto es, piense en ese sentimiento que despertó en la mujer. En ese momento cuando le dice, es que ella es la culpable. Yo me imagino, ¿verdad? Bueno, no quiero decir nada mejor. Sí, mejor. No nos quedamos callados porque si no vamos a complicar más las cosas. Hermano, pero la discordia, o sea, ¿qué fue lo que pasó? Entró la discordia. La disensión. ¿Se acuerdan que hay 6 cosas que Dios aborrece? ¿Se acuerdan ustedes? Eso lo dice en Proverbios capítulo 6, versículos 16 al 19. Habla de las 6 cosas que él aborrece, pero la número 7 le es abominación. ¿Cuál es la número 7? El que siembra discordia entre los hermanos. ¿Pero dónde se originó eso? Allá, producto de la rebelión en el huerto. ¿Qué dice Juan capítulo 17 y versículo 23? Juan 17, 23. Recuerden, 6 cosas abomina Jehová. Y aún la número 7 es, 6 cosas aborrece. Pero la número 7 le es abominable. ¿Cuál es la número 7? La discordia entre los hermanos. Esa disensión. Pero vean lo que dice Juan 17, 23. El segundo Adán está aquí y dice, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos perfectos en unidad. Ese es uno de los propósitos del Señor, hermano, para nosotros. Perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras de Satanás. Amén. Regresando a la rebelión en el huerto, ¿cuál es el otro pecado? Porque el segundo Adán vino a deshacer las obras del diablo, las obras que el primer Adán había permitido. ¿Qué dice la Escritura? Dice que cuando Satanás le dice, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que de él comas, de cierto, seréis como dioses, sabiendo el bien y el mal. ¿Qué dice la Escritura? Y vio la mujer que era fruto agradable, codiciable. Entró la codicia. Dígame usted, ¿ha conocido algún ser humano libre de la codicia? Nadie. Solo Jesucristo, hermano. Por eso él pudo decir, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Las demás cosas no hay necesidad de codiciarlas. Vienen por añadidura. Amén. Y por último, en cuanto a este punto de deshacer las obras del diablo a través de la obediencia, a través de cumplir o hacer la voluntad del Padre, es, hermano, la obra de Satanás a través de la muerte. El día que de él comiereis, de cierto, moriréis. Entró la muerte. Porque la paga del pecado es la muerte. ¿Sí? Ahora,
Estamos hablando de la muerte física y estamos hablando de la muerte eterna, que es la separación eterna con Dios. ¿Sí? Pero lo precioso es esto. Jesucristo dijo: ahora es el juicio de este mundo. Ahora viene el príncipe de este mundo y será echado fuera. ¿Qué dice Colosenses en el capítulo 2, versículos 13 y 14? Dice así: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Qué hizo el Señor? La paga del pecado es la muerte. Él se hizo pecado por nosotros. El castigo de nuestra paz fue sobre él, hermano. El Cordero que quita el pecado del mundo estaba ahí y fue clavado en la cruz. Dice el pastor Bailey en la lectura que estamos llevando a cabo, en esa porción que enviamos en el día a día, dice el pastor Bailey: fue la batalla más feroz cuando estaba en la cruz. ¿Por qué? Porque si no había muerte de cruz, no había salvación, no había redención. Sin ese Cordero, que era sin mancha, sin contaminación, sin pecado, tomando el lugar que a nosotros nos correspondía en la cruz, sin ese Cordero ahí, nosotros seríamos los más dignos de conmiseración. No habría esperanza de salvación. Así que todas las potestades estaban allí, tratando de que el Señor hasta el último momento renunciara al propósito por el cual había venido. Pero cuando Él estaba en la cruz, pudo decir: consumado es. Amén. He cumplido el propósito por el cual tú me enviaste. Y entonces vean, el libro de Hebreos lo pone de esta forma. Veamos, libro de Hebreos capítulo 2, versículos 14 y 15. Dice así: así que, Hebreos 2, 14 y 15, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él, Cristo, también participó de lo mismo. ¿Para qué? Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Él destruyó el imperio de la muerte. Así que, hermano, agarró el acta de los decretos que nos era contrario, todos los archivos de los pecados cometidos y por cometer, de todos nosotros y de todos cuantos iban a creer en Él, y los tomó y en la cruz los exhibió. Amén. Ahí exhibió a las potestades, a los principados, públicamente. Dice el pastor Bailey, la connotación que tenía esa acta no es la misma en nuestros tiempos que en aquel tiempo. ¿Por qué? Porque se escribía sobre un pergamino o sobre un cuero, sobre una superficie, pero la tinta que se usaba no tenía los ácidos que ahora tienen. Entonces,
Con el agua se podían borrar con facilidad. Solo que ahí no estaban siendo borrados con agua. ¿Con qué estaban siendo borrados? Con la sangre del Cordero que podía quitar el pecado del mundo. Amén. Hermanos, qué bendición. ¿Para qué apareció el Hijo de Dios? Para esto apareció el Hijo de Dios. Para deshacer las obras del diablo. Qué precioso, hermano. Qué precioso. O sea, tiene una connotación. Hermano, no vamos a lograr entender apenas logramos tener alguna idea. Pero en la eternidad vamos a entender todas las implicaciones del sacrificio de Cristo por nosotros. Esto fue la predicación. Esperamos en Dios que tu vida haya sido edificada. Te invitamos a una próxima edición, aquí, por tu estación, Radio Mensaje de Sion.